yo he rogado para que no falte tu fe, porque la fe a veces falta cuando no debería faltar. Y las oraciones del Señor hacia Pedro no era que se evitara el problema que iba a enfrentar, sino que tuviera fe en medio del problema que tenía que enfrentar. O sea, es el hecho de que a veces nosotros no vamos a evitar un problema y tal vez nuestras oraciones no van en direcciones a evitar algunas cosas, sino que a mantener nuestra fe en medio de aquello que enfrentamos. Lo más importante entonces es la fe, porque a través de ella nosotros agradamos a Dios y lo agradamos al Señor no solamente, y por favor no vaya a pensar que tiene una gran fe cuando recibe algo, sino a pesar de que no lo reciba, la fe manifiesta en realidad nuestra plena y absoluta confianza en Dios. Y sobre todo se manifiesta cuando no recibimos aquello que pedimos. Puede ser que la gran fe que nosotros tenemos sea más bien manifestada cuando no recibimos lo que pedimos, más que cuando recibimos lo que pedimos. O sea, porque si alguien, por ejemplo, alguien pide algo al Señor, voy a decir algo, que alguien sea sanado, y ese alguien no es sanado, la reacción posterior a eso va a manifestar nuestra verdadera fe. ¿Qué es la fe? La confianza en nuestro Señor, que a pesar de no recibir lo que pedí, sigo confiando, sigo creyendo, sigo esperando, sigo amando al Señor y sé que Él me ama a pesar de no darme lo que yo le he pedido. Entonces a veces confundimos el asunto de la fe creyendo que es recibir todo lo que pedimos, y ya hemos enseñado que nada de eso es así. Entonces hablamos también acerca de la fe y la honra, cómo éstas caminan juntos y no se pueden separar. Hablamos acerca de las evidencias de nuestra fe, en dónde estamos hoy día, cómo nosotros evidenciamos nuestra fe. Y una de las evidencias es por medio de la honra. Los hombres evidencian su fe por medio de la honra. Honrar a Dios, diga conmigo honra. Honrar a Dios es hacer lo que Dios quiere que yo haga, cuando Dios espera que lo haga y cómo Dios lo espera recibir. O sea, honrar a Dios no es solamente hacer lo que Dios manda, porque muchas veces creemos estar honrando a Dios porque obedecemos algunas cosas que Dios dice, pero no estamos siendo certeros en la forma en como Dios lo pide, en el tiempo que Dios lo pide, de la forma en como Dios lo pide. Entonces una persona podría pensar que está honrando a Dios porque hace algo. Por ejemplo, alguien está cantando acá adelante y dice: me tocó turno canto, pero no quiere decir que al hacerlo está honrando a Dios. Hay personas que de pronto predican, por ejemplo, a otra persona, pero no están tal vez haciéndolo de la forma correcta. Adorar, cantar, incluso dar gracias a Dios por los alimentos. Puede ser que uno por cumplir haga algo y no quiere decir que eso que hago está honrando al Señor de ninguna forma. Entonces, honrar al Señor se hace una demanda sobre lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, incluso cuándo lo hago. Hay personas que deshonran a Dios porque hacen las cosas fuera de tiempo, o antes o después. Por eso cada una de las cosas que hacemos tiene que estar enmarcada. Si queremos honrar a Dios, debemos darle lo que Dios nos pide, cómo Dios lo pide y cuándo Dios lo pide. Alguien diga amén, por favor. Alguien que esté despierto esta mañana diga amén. Entonces honrar es, diga conmigo, complacer. Eso es honrar, complacer el corazón de Dios. Honrar, miren, es complacer el corazón de Dios. Y creo que la honra es una de las expresiones más sinceras de nuestro amor a Dios. Lo voy a volver a decir. Creo que la honra pudiera ser una de las expresiones más importantes y más trascendentes de nuestro amor a Dios. No podemos decir que honramos o que amamos a Dios sin honrarlo a Él. Es como cuando uno puede decir que ama a su esposa pero no la honra. ¿Qué sentido tiene decir que amo si no honro? Estoy siempre deshonrando. Yo puedo decir que amo a mis padres y siempre los deshonro. Decir que amo a mis hijos y no hay honra hacia ellos. Entonces, una expresión de nuestra fe y nuestro amor a Dios es justamente la honra. Los niveles de honra que tenemos también manifiestan los niveles de amor que tenemos. Si decimos amar a Dios, entonces debemos honrarlo a Él. Bueno, quizás
Justamente la honra es una de las expresiones más fuertes de nuestra fe. Cómo nosotros a través de nuestra honra agradamos al Señor. Ahora, hemos establecido que la fe y justamente también la honra son llaves. Son llaves para acceder a los depósitos de Dios. Hay lugares donde no se accede sin honra. Ustedes recordarán a nuestro Señor Jesucristo yendo a su tierra, y la Biblia dice que su pueblo lo rechazó, no lo honró. Y ellos entonces, al rechazar al Señor, fueron privados de todo lo que el Señor tenía. El depósito de Dios no fue soltado en su tierra por falta de honra. Entonces nosotros podemos acceder a los depósitos por la honra que damos. Y quiero decirle que los depósitos del Señor son grandes, que los depósitos del Señor no se agotan. Entre más usted aprenda a honrar, más también el Señor le va a sumar. No hay un desgaste del depósito. Pastor, ¿cómo es eso? La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. No se acaba el depósito. O sea, uno puede honrar y seguirá el Señor cumpliendo su promesa en mí. La honra no es un evento en la vida, es la vida en diferentes eventos. No es que yo honre a mi papá un día y lo voy a llamar una vez al mes, le voy a llevar un pedacito de torta. No, es mucho más que eso. No es un evento en la vida la honra, es una vida de honra. Y la Biblia dice que si yo honro a mi papá y a mi mamá, me va a ir bien. Alguien diga amén acá. Si yo honro a mis padres, ¿cómo me va a ir? Ahora, hablábamos acerca de eso, porque esto es mucho más profundo, no es el tema, pero hablamos un poquito acerca de esto, porque muchas veces la gente tiende a decir: pastor, lo que pasa es que usted dice que honremos a los padres, pero usted no conoce a mi papá, que era abusivo, que era golpeador, que abandonó a mi mamá, que a mí me dejó, y todas las historias que cada uno de ustedes y nosotros y todos tenemos acerca de la paternidad. Pero cuando nosotros honramos a nuestro padre, lo que estamos haciendo es honrar la palabra, porque mi papá no me está exigiendo nada, es Dios a través de su palabra que está haciendo una demanda sobre mí. Muchos de sus papás, es más, en su mente pueden decir: yo no me lo merezco, ni siquiera deberían darme nada, porque es lógico, tal vez ellos mismos son conscientes o inconscientes de lo bien o mal que lo hicieron. Hay padres que asumen que lo han hecho súper bien, cuando han dejado heridas profundas en el corazón de un hijo, cuando han dejado malos ejemplos, cuando abandonaron diciendo que amaban a su hijo pero yéndose con otra señora. Entonces, a veces hay una inconsciencia de lo que es una paternidad. Ahora, en ese sentido, tu padre quizás no pueda demandarte nada, pero no es tu papá haciéndote una demanda, tampoco es tu madre, sino que Dios diciendo honra. Y no dice que es una sugerencia, dice que es un mandamiento. Pero ese mandamiento, al cumplirlo, entonces tiene promesa. La promesa es que te va a ir bien. Ahora ponga atención a esto, porque aquí la gente también se confunde. Cuando la Biblia dice que nos va a ir bien, no quiere decir que me va a ir bien haciendo las cosas mal. Porque hay personas que entonces dicen: voy a honrar a mi papá, le voy a llevar un chocolate, lo voy a invitar a comer, le voy a dar algo, voy a tratarlo bien. Pero aunque honra a su padre, hace cosas malas, eso no calza. O sea, no es que honrar a tu padre haga que las cosas malas que hacemos sean anuladas. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no quiere decir que haciendo las cosas mal me va a ir bien. Porque no es un evento en la vida de un creyente el que cambia su historia. Es la dirección del Espíritu Santo. La única forma de que nos vaya bien es haciendo las cosas bien. Y lo que hace la honra te accede, porque ya el hecho de tú honrar estás cumpliendo la palabra. Y a toda persona que cumple la palabra, tarde que temprano cumple 1,
cumple otro y la palabra va haciéndose vida en él, porque el cumplir la palabra, no se puede cumplir la palabra sin la obra del Espíritu Santo. Nadie puede cumplir la palabra y nadie puede honrar a su padre y nadie puede amar a su enemigo y nadie puede perdonar al que lo dañó sin la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada una de esas cosas son la suma de la secuencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que ahora al hacerlo hay cosas que van a cambiar en forma natural, porque estoy en la palabra. No lo hago porque soy bueno, lo hago porque soy hijo. Por naturaleza tengo la capacidad de perdonar, y ahora el obrar en la palabra, el caminar en la palabra, hará que cosas sean sumadas en mi vida y muchas cosas sean evitadas en mi vida por el poder y la mano del Señor. Yo no sé si alguien lo puede recibir. Reciba eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos que, bueno, no, si ya honré, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde están los días alargados? ¿Dónde me va a ir bien si me ha ido mal? Porque asumimos que al obedecer algo de la palabra, inmediatamente es dar y recibir, y eso no funciona así. Dígame, por favor. O a veces nosotros confundimos el ir bien. El ir bien como una expresión de Dios para que no importa lo que haga, me voy a 150 kilómetros por hora, tomo alcohol y luego me pongo a manejar y crees que Dios va a cubrir los errores, y eso no es así. Dígame, por favor. Lo que va a hacer el honrar a tus padres hará que tengas una guía del Espíritu Santo y una promesa activa en tu vida de que vas por el camino correcto. Alguien diga amén, por favor, ahí. Entonces, mis padres son un depósito de Dios inagotable. O sea, no hay tal cosa como que los depósitos de Dios quedan vacíos. Son como aquella fuente de la viuda, la redoma de la viuda, que se sacaba y se sacaba y se sacaba. Cuando Dios ha hecho de nuestra vida un depósito, ese depósito es inagotable. Todo depósito del Señor, no importa cuánta hambre tenía esa gente en el desierto, el pan no se acabó, el pescado no dejó de salir, es inagotable. La roca nunca quedó sin agua, nunca faltó el maná, porque los depósitos de Dios son inagotables. Por lo tanto, no importa cuánto nosotros recibamos, siempre podemos recibir más del Señor. Entonces, la fe es también se manifiesta por medio de la honra, y eso son accesos, son llaves a los depósitos de nuestro Dios. Entonces, hemos establecido que la honra tiene que ver con dar un lugar y dar un valor. Cuando nosotros decimos que honramos, entonces estamos dando un lugar y estamos dando un valor. Esos valores son proporcional a la honra que damos. No le damos la misma honra a una cosa o a otra, ni a una persona ni a otra. Cada una es diferente. Personas que han marcado nuestra vida positivamente, o incluso algunas cosas que para nosotros tienen un mayor valor, no las ponemos en el mismo lugar de cosas que no tienen absolutamente ningún valor. No hay un buen reloj en el depósito de los calcetines sucios. No hay tal cosa. Cada cosa tiene su lugar. Entonces, los lugares, los valores, las posiciones, la honra, los cuidados, todo eso tiene que ver con la honra que damos. Todas las cosas tienen su lugar diferente. Amén. Usted puede determinar cuánta honra tiene una persona para usted de acuerdo a qué valor usted le da y cuál es la posición que tiene en su vida. La honra, entonces, por ejemplo, recibir algo. Usted no le va a recibir a una persona que no conoce, que tal vez la ha tratado mal, el mismo consejo, la misma opinión que una persona que ha sido importante en su vida, que ha sido trascendente, que lo ha cuidado, que lo ha amado. Es distinto. Entonces el valor y el lugar que uno le da en el corazón a alguien tiene que ver con la honra que entonces uno da. Diga conmigo, honra. Entonces, honramos a Dios, no dándole a Dios lo que nosotros queremos dar, sino lo que Él quiere recibir. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Noé, con temor, con honra, ¿qué hizo Noé? Con honra preparó el arca. No dice con experiencia, no dice con tanta ayuda, no dice con dinero, dice con honra,
con honra, con temor, preparó el arca. ¿En qué? En que su familia se salvaría. Él estaba enfocado. ¿En qué? En mi familia. Estoy enfocado en mi familia y debo preparar el arca con temor, con honra al Señor. Y es tan importante, escúcheme bien, ser consciente de lo trascendente que soy para mi familia. Noé tenía conciencia familiar. Vamos, Noé tenía conciencia familiar. Esa conciencia que lo hizo preparar con honra un arca en donde su familia iba a estar. La importancia de aquellas cosas que nosotros preparamos para nuestra próxima generación. En ese depósito no podía fallar porque iba a estar su familia. Y entender la importancia que tiene aquellas cosas que nosotros hacemos por causa de nuestra familia. Porque escúcheme bien, esa honra que él le daba a Dios haría flotar esa arca donde su familia sería salva. Pero si él hacía las cosas más, míreme, la honra a Dios hace que mi familia pueda flotar. En un mundo lleno de pecado y de maldad, mi familia sea guardada. Pero muchas veces, tristemente, a causa de la incredulidad, del pecado, de la deshonra a Dios, nosotros con decisión y con deshonra podemos hundir a nuestra familia. La misma persona, y podemos ver, no sé si alcancemos a ver casos acerca de hombres que por causa de su deshonra a Dios hundieron su familia, hundieron sus depósitos. Sus generaciones quedaron hundidas a causa de la deshonra. El no considerar a Dios. O sea, mi honra puede hacer que mi familia sea guardada por la honra, el temor, el amor, la fe que tengo en Dios. Y esto no es nuevo de allá, esto es acá también. ¿Cuántas familias hoy están hundidas por falta de honra, por falta de amor, por falta de fe, por falta de compromiso, por inconsecuencia, por inconsistencias? Porque de pronto creemos que nuestra vida no es nada. Hago lo que quiero, sí haces lo que quieres, pero el precio lo pagan tus hijos. Tu próxima generación termina pagando el precio del desprecio a lo que el Señor dice. Toda persona que no anda en los caminos del Señor, que no sirve al Señor, que no honra al Señor, terminará hundiendo su familia. Y vemos tantas familias hundidas a causa de que los hijos, hermanos, que se los entregaron así pequeñitos, limpios, puros, sanos, terminan siendo personas en la cárcel, delincuentes, lejos del Señor, drogadictos. ¿Por qué? Muchas veces tiene que ver con la paternidad, con la deshonra, con un padre que le faltó temor de Dios, porque hay promesa para los padres que son temerosos de Dios. La Biblia dice: bienaventurado el varón que teme al Señor, que honra al Señor. Cuando comiere del fruto de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Tus hijos serán como planta de olivo alrededor de tu mesa, tu mujer como una vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Hay una promesa para aquellos que honran a Dios, pero hay una desgracia para aquellos que no lo honran. Y usted tal vez pueda ser parte. El Señor salió a su encuentro y gloria al Señor, porque al salir el Señor a su encuentro, Dios le abre la oportunidad que su próxima generación pueda ser tocada, bendecida, transformada por el poder de Cristo. Pero tenemos muchas personas, y es más, incluso personas que tienen padres conocedores del Señor. Digo, conocedores que asisten a una congregación, pero todavía no están a niveles de honra correcto, porque la honra a Dios te hace ser una persona no solamente que lo honre a Él, sino que honre la familia, honres tu vida. La integridad es parte de la vida cristiana. Y Dios, si usted cumple su palabra, Él cumplirá sus promesas. Pero a veces nosotros, mire, usted le puede pedir la oración a quien quiera y no lo deje de hacer, por favor. Pastor, ayúdeme a orar por mis hijos. Pastor, ayúdeme a orar por mis hijos. Hermano, ayúdeme a orar. Grupo de intercesión y todo lo demás. Pero podemos estar orando todos. Pero si tu vida no es transformada, tus hijos no saldrán de donde están, a menos que yo también sea parte de una consecuencia y consistencia acerca de la voluntad del Señor. No puede ser que estén 20 o 50, hermanos, 100 personas orando por mí y yo, o por mi hijo que está lejos del Señor, y yo con la misma vida deshonrando a Dios. No importa cuánta gente ore por mi hijo, si yo estoy deshonrando a Dios conscientemente, yo estoy siendo una persona que hago que mi hijo y mi familia esté hundida. Pero una persona temerosa del Señor, hay promesas que le cubren, que lo levantan, que lo ayudan.
No estamos hablando de personas perfectas porque no lo somos, sino temerosos del Señor, caminos, personas siendo transformadas, en proceso de transformación, creyentes que honren al Señor con lo que hace, que tengan temor del Señor, que estén luchando con aquellas cosas que desagradan a Dios. Digan amén, santo Dios. Entonces no importa cuántas personas oren por mis hijos, si yo no soy una persona temerosa de Dios, hay cosas que no van a cambiar. El problema es que muchas veces nuestra vida ha hecho que la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, esté en el fondo del mar, hundida a causa de mis malas conductas, hundida a causa de aquellas cosas que nunca debí hacer, aquellas cosas que nunca debí ver, aquellas cosas que nunca debí hablar. Por eso una de las importantes y trascendentes cosas de nuestra vida es que sepamos que nosotros somos también la consecuencia de algo, alguien que hizo algo, y nuestros hijos también serán parte de esa consecuencia. Por eso cuando la Biblia dice que Noé preparó el arca con temor, está hablando de algo intencional. Él entiende que todo lo que él pueda hacer también tocará su vida familiar, y que si logra obedecer al pie de la letra a Dios, su familia también será bendecida, porque en él se le dio el diseño a Noé, pero un diseño donde también estaba involucrada su familia. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿están acá todavía? ¿Están aburriditos? Usted me tiene que decir, usted va a hacer hoy día a mí. Mire, por favor, estamos viendo desde que Adán apareció en escena. Esto es importante, note por favor. Aparece la genealogía, aparece y aunque a veces son media fomecitas la genealogía, hay cosas importantísimas en ella. Aparece Adán, luego aparece Caín, Abel es muerto, aparece Set, y luego de Set aparece Enós. Y dice la escritura que cuando nace Enós, por causa de Set, dice la Biblia que desde ese momento los hijos de los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Set viene a ser el sustituto de un Abel que fue asesinado. ¿Qué sucede? Empiezan a aparecer diferentes personajes en la escritura de Génesis, y de pronto aparece un hombre y empieza uno tras otro a aparecer, y de pronto, están acá, ¿cierto? Aparece uno llamado Enoc, y se detiene la escritura en ciertos personajes importantes y aparece Enoc en escena. Y usted conoce, porque ya lo hemos predicado y lo acabamos de leer. Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, él también tuvo hijos, y su hijo fue Matusalén. Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra, un hombre de Dios. Y luego tuvo un hijo llamado Lamec, y luego ese hijo tuvo otro llamado Noé. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? No quiero que sepan que me lo sé, que me costó aprenderme la noche, pero me lo aprendí. Sino que quiero decirles lo siguiente. Aparece un hombre llamado Lamec, y ese hombre hace algo que nadie ha hecho antes: profetiza sobre su hijo, y pone un nombre intencional, no es casual. Pone un nombre y dice: le pondré Noé, que significa descanso o presencia. Mi hijo no se llamará de cualquier forma, tendrá un nombre con sentido, tendrá un nombre profético, tendrá un nombre no necesariamente que sea bíblico, que bien hay muchos nombres bíblicos, sino que algo que tenga sentido. No que suene bien con el apellido, sino que tenga sentido. No que esté de moda, que tenga sentido. Y él dice, se llamará Noé. ¿Por qué? Porque él dice, mire lo que dice. Él dice hacia su hijo, porque éste nos aliviará del trabajo
y de la carga, y quitará la maldición que Jehová echó sobre la tierra. Mire lo que está haciendo. Un hombre que es el nieto de aquel que caminó con el Señor, ahora profetiza sobre su hijo, diciendo él, este es. Como algo pasa, hermano, en la escritura, que de pronto se detiene en la genealogía, y hay un hombre que decide por causa y obra del Señor en su corazón hacer un punto. Es decir, alguien tiene que cambiar la historia de estos hombres. Y Dios me ha dado un hijo, por lo tanto a ese hijo le voy a poner Noé, porque este hijo será la salvación. En este hijo algo ha de suceder. Este será el hijo que marcará un antes y un después. Este será el hijo que nos va a aliviar de las cargas. Hay una maldición sobre la tierra, pero este hijo, y hermano, antes que Noé supiera agarrar un martillo y antes que Noé naciera, su padre ya estaba profetizando sobre su vida de aquello que Dios iba a hacer luego con él. Es como alguien que tiene que tomar a su hijo y creer lo que Dios puede hacer. Tal vez no lo voy a ver yo, tal vez no lo vio mi padre, pero puede ser que Dios use la vida de mi hijo para hacer algo que yo incluso no puedo hacer. Es entender que mis palabras tienen un poder importante cuando son palabras ungidas. Muchas personas le tienen tanto temor a las palabras de maldición. Es que mi papá, es que mi abuela, es que una bruja, es que una gitana, qué sé yo, alguien me dijo algo, y están todos atemorizados y recordando palabras que fueron soltadas. Pero usted, como un hombre de Dios, no puede darle más importancia a la maldición de cualquier espíritu diabólico, de cualquier obra del diablo, de cualquier vecino, de cualquier familiar, de cualquier. No llega, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará, dice la escritura. Hay cosas que a mí no van a llegar. Hay cosas que van a caer, que no van a alcanzar a llegar, tropezarán antes que lleguen. Entonces, cuando vemos a este hombre mirando el embarazo, mirando que viene un hijo, naciendo su hijo, dice: este va a ser el que va a quitar el dolor, la aflicción, el trabajo, el esfuerzo, la maldición. Este es el que Dios está enviando. Alguien tiene un papá en esta mañana, tiene que creer que nuestros hijos también son la respuesta de Dios, y que alguien en la genealogía, tal vez, mire, la gente de pronto cuando usted nació, tal vez su papá dijo: ay no, otra vez otro hijo, yo no sé qué voy a hacer con otro hijo, la cosa está difícil. Tal vez usted fue un hijo medio rechazado, pero nuestros hijos, sus hijos, y tal vez si usted no lo hizo con sus hijos, hágalo con sus nietos. Alguien tendrá que tomar el lugar para decir: mi hijo, mi nieto será usado por el Señor para raer la maldición sobre esta generación. Quizás yo no lo alcancé a hacer, no tuve la fuerza, no lo tuve el entendimiento, pero Dios va a usar a este, y yo voy a trabajar para que este sea usado, y lo voy a formar para que este sea usado, y lo voy a... No sé si hay alguien acá, porque no puedo hablar algo sobre mi hijo y luego con mis acciones hacer todo para que mi hijo sea destruido en su maldad. Debo ser consecuente con la palabra que Dios ha puesto en mis labios. Yo no puedo maldecir con mis acciones lo que he bendecido con mi boca. No puedo orar por bendición sobre mi hijo y luego yo ser una persona inconsecuente en mi vida. No puedo, porque no tiene respaldo. No puedo estar orando por mi hijo: Señor, bendice a mi hijo, que te ame, y yo no ame a Dios. ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo a amar a Dios por más que usted ore: Señor, que ame, que te sirve, y usted no sirve, usted no hace nada, usted no predica, usted no es consecuente, usted es un violento, usted es un agresivo, usted es un irrespetuoso? ¿Qué sentido tiene que yo le diga a mi hijo algo, que ore, que ponga la mano, que lo unja con aceite, si mi vida no es consecuente? Por eso la tarea de la iglesia es ser una iglesia consecuente, consistente. Está muy bien que ore por sus hijos, sígalo haciendo, pero aparte de orar, tenga actitudes como un hijo de Dios, tenga conductas como un hijo de Dios, hable como un hijo de Dios, piense como un hijo de Dios, camine como un hijo de Dios.
Si no hay en un momento en su casa, no le eche la culpa a Dios. Tenga fe diciendo: el Señor puede sacarnos, el Señor puede proveer. Y aún así, si no provee, el Señor sigue siendo el Señor. Él es mi Dios, es mi Señor. Si no hay para pagar la renta, cerramos la casa, dormimos en la calle. Pero hay una cosa que no vamos a hacer: no vamos a criticar, no vamos a jugar, no vamos a hablar mal de un Dios bueno. Por las cosas malas que nosotros pasamos, no podemos hablar mal de nuestro Dios. Enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios contra todos los pronósticos y cosas que vivimos. Honrar a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra fe. No se puede levantar un Noé sin tener un padre que hable y que tenga conductas correctas. ¿Por qué los hijos de Noé le ayudaron? Porque ellos veían a su padre que no era un loco, no era una persona inconsecuente. Dios no le habló a los hijos de Noé, Dios le habló a Noé, pero los hijos creyeron en su padre. Porque era un hombre justo. La Biblia dice: era un hombre íntegro, era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre perfecto. Entonces sus hijos podían escuchar a Dios por medio de la boca de Noé. Yo no sé si hay alguien acá. Qué hermoso, hermanos. Que Dios pueda hablarle a nuestros hijos por medio de nuestra boca. Y que nuestros hijos puedan oír a Dios por medio de nuestro consejo. Y que ellos puedan ver algo de Dios en nuestra vida. Y que al vernos a nosotros, ellos puedan ver la gracia de Dios. Y que sí se puede servir a Dios en un mundo malo. Porque no es la evidencia de que sí se puede servir a Dios en un mundo malo. La Biblia dice, Dios dice: me cansé de la violencia, me cansé, subió, la tierra está corrompida. ¿Sabe esa palabra? Quiere decir: la tierra se arruinó, la tierra estaba arruinada. Y a Dios le dolió su corazón. La Biblia dice que a Dios le dolió el corazón haber hecho al hombre, a causa de la violencia unos con otros, de la maldad unos con otros. Pero aparece en medio de toda esa tragedia, del dolor del corazón del Señor, aparece el versículo 8 del capítulo 6, donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y sabe lo que quiere decir ese versículo? Encierra que en medio de toda una generación perversa, uno pudo traer complacencia al corazón de Dios. Porque siempre en alguna familia, en algún barrio, en algún edificio, en alguna ciudad, habrá uno que pueda complacer el corazón de Dios. Aún en Sodoma y Gomorra se encontró una familia que podía complacer el corazón. Siempre habrá uno, siempre habrá uno que pueda complacer el corazón de Dios. Y en medio de toda esa perversión, uno, en medio del dolor que Noé sentía por lo que estaba viviendo, un hombre llamado Noé trajo una complacencia al corazón del Señor. Y fue entonces la proyección del Señor a la vida. Y Dios dijo: he decidido raer. Y habla con Noé: he decidido, tomé una decisión. Pero tú, Noé, tú y tu familia están en el plan. Ay, qué hermoso, hermanos. Tú y tu familia están en el plan. Yo le quiero decir esto a alguien: usted y también su familia siguen en el plan de Dios. Están en el plan de Dios. Alguien diga amén, alguien diga aleluya. Y el Señor le dice, déjeme terminar con esto. El Señor le dice a Noé: quiero que me hagas un arca. Este va a ser el plan. Le vas a hacer un arca. Y tiene que ser de madera de gofer. No quiero que me mezclen madera. No vamos a mezclar nada. Habrán suficientes árboles para eso. Quiero que sea de 3 niveles. Tiene que ser madera porque
Años más tarde la madera también será una señal profética. Esta arca es una señal profética de lo que va a ser mi Hijo Jesucristo. Y la vas a calafatear por dentro y por fuera. No quiero filtraciones. Tiene que ser calafateada. El trabajo tiene que terminar. Va a tener 3 niveles. Vas a hacer una puerta. Tú no vas a tener la llave. Yo tendré la llave de esa puerta. Escúcheme bien. Hay lugares donde está nuestra familia que usted ni yo tenemos la llave. Hay un momento donde nosotros somos metidos en los planes de Dios, porque ¿sabe lo que es esto? Es un diseño de Dios. ¿Sabe lo que es esto? Cuando un hombre agrada a Dios, Dios imparte sus diseños. Dios siempre, míreme por favor, Dios siempre tiene un diseño para aquellos que le honran. Usted va a ver que cada vez esto se viene cayendo a pedazos. Hermanos, es tremendo lo que está pasando en el mundo. No solamente con Haití, sino a nivel político, a nivel económico, a nivel de enfermedades. El mundo, hermanos, el mundo entero se está cayendo a cosas que nunca pensamos que iban a pasar, están pasando. Cosas raras, extrañas, diabólicas están sucediendo. Pero en medio de todo lo que está pasando, y cada vez será peor. El tema es que el Señor ya tiene un diseño. Para toda esta maldad que estamos viviendo, Dios ya tiene un diseño. Y ese diseño lo van a tener aquellos hombres que lo honran a Él. Siempre habrá un plano para seguir honrando a Dios a través de mi obediencia. Diga amén, por favor. Dele gloria al Señor. Hay un diseño para los hijos de Dios. Hay un diseño para usted, para su familia. Vas a hacer un arca y vas a poner una ventana. No quiero 2, no quiero 3. No hay ventanas hacia los lados. Solamente habrá una ventana hacia arriba. No quiero que te enfoques en la gente. No quiero que veas a la gente. Quiero que me mires a mí. Si vas a tener un contacto con lo de afuera, que sea conmigo. Ahí será una sola ventana. Y esa ventana será suficiente para iluminarlo todo dentro del arca. ¿Sabe lo que dice el Señor? Pónganse en pie, por favor, ya vamos a cerrar. Estamos en tiempo pasado. ¿Sabe lo que dice el Señor? El Señor dice: no te pido que los quites, te pido que los guardes. No te pido que los quites, yo te pido que los guardes. No te pido que los quites, yo te pido que los guardes. Eso es los diseños de Dios. No siempre nos van a sacar de ciertos lugares, sino que seremos guardados en ciertos lugares. Nuestra familia, los hebreos fueron no quitados del horno de fuego, sino guardados en el horno de fuego. Así también usted y yo, por causa de los diseños de Dios y nuestra honra a Dios, muchas veces seremos guardados, no quitados, guardados. Hay una promesa del Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy es exactamente eso. Usted y yo estamos aquí y podemos honrar a Dios. Y mientras honramos a Dios, mientras honramos a Él, mientras usted lo honra, los diseños de Dios están siendo esparcidos. Dios ya tiene un plan. No hay una improvisación de Dios. Cierra sus ojos, por favor. Dios no improvisa. Él ya tiene un plan. En medio de la maldad, en medio del pecado, hay un plan de Dios. Reciba eso, por favor. Reciba eso, por favor. Reciba eso, por favor. Cierre sus ojos, dígale: Señor, yo te quiero honrar. Yo te quiero honrar, Señor. Tal vez me ha costado hacerlo. Tal vez ha sido difícil. Pero yo le quiero honrar, Señor. Vamos.
Dígale al Señor ahí donde está: Señor, yo quiero ser de bendición para mi familia. Yo quiero que en mí algo cambie. Hay generaciones hacia atrás que no lo honraron, no hicieron las cosas bien mis papás, tal vez no hicieron las cosas bien mis abuelos, tal vez no hicieron las cosas bien. Pero llegué yo, Señor, aquí a este punto donde yo puedo marcar también un antes y un después, donde mi boca, Señor, será una línea profética para mis hijos. Mis hijos van a oírle a usted a través de mí, y voy a poner mis manos sobre ellos y ellos verán mi vida, una vida recta, no exenta de problemas, pero sí tratando de hacer lo mejor para usted. Nunca me verán con las manos abajo, nunca me verán huyendo, nunca me verán diciendo que no. Siempre estaré en la misma plaza con mis manos levantadas diciendo: aquí estoy, Señor. Cada día, Señor, levante sus manos al cielo, dígale: Señor, yo quiero ser de bendición para mi familia, quiero honrar a mi familia, quiero bendecir a mi familia, quiero que mis hijos puedan ver a través de mí su gracia, su gloria. Levante sus manos, dígale algo al Señor, dígale algo al Señor ahí, dígale algo, dígale: Señor, quiero honrarte. Mi honra me dará diseños, soltará diseños. Ojos un momento en la presencia de Dios, dígale.